Hace unos meses, así 4 meses exactamente, o aproximadamente, propuse un ejercicio en las distintas redes sociales de Cinculillo que consistía en 4 imágenes que puse, digamos, al azar para que las personas de la audiencia la comentaran. De todo este ejercicio en las distintas redes sociales de Cinculillo solamente recibí un comentario. Y me comprometí a hacer el contenido relacionado con ese único comentario, no solamente porque me pareció muy pertinente, sino porque también esta persona se dio al tiempo de hacer su reflexión sobre este ejercicio que propuse. Y creo que la reflexión a la que llegó es muy valiosa. De eso se trata este video. Y bueno, las imágenes que puse a consideración de la audiencia hace 4 meses son una que pues le voy a mostrar acá en pantalla, que es un aviso que dice precaución, Galivo del Puente 4.40 metros. Ese aviso está puesto de manera repetida a lo largo de una avenida acá en Bogotá, que es una gran autopista, es la autopista norte, y a pesar de que está puesta de manera repetida, en este puente, debajo de este puente, suelen atascarse camiones, ¿sí? Se atascan muchos camiones porque la altura pues de los camiones y de su carga es mayor a esos 4.40 metros. Y pues es una de esas imágenes que a mí me llama la atención porque incluso, digamos, existiendo todos esos avisos, desde las políticas públicas, desde lo político, uno se puede hacer 1.000.000 de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se determina la altura de esos puentes? Eso seguramente tiene un sustento técnico, pero pues también si existen unas medidas estándar para la altura de los camiones, que es algo que yo desconozco. Pero también, digamos, cómo se dan esos elementos o disposiciones para el tránsito y la movilidad de la carga terrestre. La segunda imagen es también, digamos, tomada en la calle, en una calle cualquiera, y es un árbol que está, acá le decimos en Colombia, peladito, o sea, es un árbol que ya perdió como su follaje, y está como en el medio de la calle, ¿no? Como un espectador ahí medio ausente de lo que pasa a su alrededor. Más bien, uno también se podría preguntar si los seres humanos somos quienes realmente estamos como espectadores ausentes del drama de un árbol que está muriendo. Y yo digo drama porque, bueno, pues no se ha demostrado que los seres, no se ha demostrado que las plantas sean seres sintientes o no, hasta donde sé, pero me pueden corregir si estoy equivocada. Pero sea o no sea sintiente en un sentido exactamente igual al nuestro como seres humanos, pues de todas maneras con nuestras crisis globales de cambio climático y etcétera, que muera un árbol, pues a mí me parece una tragedia. La tercera imagen es una fotografía de una universidad pública acá local, pues digamos en Colombia, con un letrero que dice como el paro no lo levantan los administrativos. Digamos que esto surgió en el marco también muy similar del paro en la Universidad Nacional por la constituyente universitaria, sobre todo pues digamos por las formas de gobernanza de las universidades públicas en Colombia, que de fondo tiene como esa discusión de qué estamos pensando sobre la educación. Y pues claramente este es como un mensaje, digamos, enviado por las y los estudiantes sobre qué era lo que estaba pasando en ese momento en esa universidad pública. Y la última imagen es como la parte de atrás de un vehículo escolar que está transitando también por otra vía y que dice como Operación Nacional, en realidad dice como Operación Nacional, Servicio Especial, como conduzco, marque gratis al numeral 767, opción 3, que es como uno de esos mecanismos que hace unos años se impuso en el país, digamos a manera de vigilancia sobre cómo los servicios de transporte privado estaban operando. Se supone que uno puede como marcar ese numeral y decir, bueno, el vehículo de placas XYZ
bicicleta a alta velocidad o se hizo un prohibido, o bueno, digamos tantas cosas que uno podría decir sobre cómo se conduce ese vehículo. A mí siempre me llama mucho la atención porque uno suele no utilizar ese tipo de mecanismos porque o creemos que no sirven para nada o pues para qué nos tomamos la molestia. ¿Qué es lo que va a pasar si yo llamo e informo eso a ese numeral? Sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar, por ejemplo, en términos de la persona que está conduciendo, su familia, le van a multar o qué sé yo, qué tipo de consecuencia va a haber allí? Seguramente los seres humanos sabemos que desde un poquito la empatía, pues es muy difícil que nos vayamos a estos mecanismos de control, y además que es como un control público sobre lo privado, pero que no es muy claro cómo opera y cómo funciona. También a mí me llama la atención esa pregunta, ¿cómo conduzco?, ¿no? Uno podría decir o preguntarse, ¿cómo me conduzco en la vida? Y si llevara un letrero por la vida preguntándole a las demás personas, hey, ¿cómo me conduzco yo en esta vida y qué te parece a ti? Que también es una pregunta política. Es frente a estas 4 imágenes que María muy amablemente hizo su comentario, y su comentario es justamente: las imágenes para mí es la desolación. Y me puso a pensar durante 4 meses cuál es el significado de la desolación asociado a estas imágenes, pero sobre todo, ¿qué será la desolación política? Y bueno, en realidad ese es como un concepto que no está revisado en la literatura, es decir, lo que yo voy a decir hoy acá no tiene un soporte científico desde el que podamos acogernos y decir la desolación política significa exactamente esto. Pero me pareció tan interesante que alguien debería encargarse de estudiar la desolación política y describir el concepto. Sin embargo, para empezar hoy esta discusión, pues yo voy a poner a su consideración los siguientes argumentos. El primero de ellos es la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, que es el idioma que estamos hablando acá, sobre desolación. Y dice: acción y efecto de desolar. Esas definiciones de la RAE siempre me parecen muy interesantes. O desolarse, como sinónimos: devastación, asolación, asolamiento, ruina, aflicción, angustia, desamparo, tristeza, dolor y pesar. Y efectivamente, en este espacio sin miedo, sin culillo a lo político, pues un poco lo que yo les he venido contando es que existe una gran cantidad de dolores micropolíticos, sobre todo. Deben existir dolores, grandes dolores políticos, y seguramente llegaremos a ellos en algún momento, pero los dolores micropolíticos sí que expresan buena parte de esa ruina, de esa aflicción y de esa angustia y desamparo que sentimos alrededor de lo que pasa en nuestra cotidianidad y a nuestro alrededor. Así que el segundo argumento que pongo a su consideración sería como aquel asociado precisamente a los dolores de micropolítica, y es como las estructuras de poder, que van operando en nuestros escenarios cotidianos y que se evidencian frente a una ontología, es decir, a un espacio práctico, concreto, digamos, material de nuestra cotidianidad. En este caso, pues podría ser efectivamente un aviso que responde, como ya les conté, a esas grandes decisiones de política asociadas a la movilidad, al hecho de si existen unas métricas y unas medidas universales que puedan hacer que la altura de los puentes siempre sea por encima de ciertas métricas, o que los camiones midan de una forma distinta, de una medida específica. Pero que, como les conté, a pesar de ello, pues siguen atascándose camiones por debajo del galivo de ese puente en específico. Cuando eso pasa, se arman unos trancones, tacos, embotellamientos increíbles.
Los letreros están allí como ausentes de lo que pasa a su alrededor y de esas realidades, que pueden ser unas realidades bien diferentes. Puede ser el camión de una persona que con los ahorros de su vida compró ese vehículo para transportar mercancías, y ese transporte de mercancías pues implicaba, por ejemplo, hacer acarreos, y los acarreos, como los apilan por encima de la medida del camión y se atasca. Ese es como el dolor micropolítico de la persona que tiene ese camión, si tienes suerte de ser propietaria o propietario de ese camión. De lo contrario, pues seguramente está, digamos, bajo las órdenes de quien sea propietaria o propietario, que le dice eche toda la cantidad de carga que sea posible en ese camión y no importa, digamos, que se pase la medida hasta que se atasca debajo de un puente. O como ya les decía, todas las medidas de protección de los individuos arbóreos en una ciudad, y sin embargo los árboles que mueren pueden estar muriendo por su propio ciclo vital, o pueden estar muriendo porque tienen una enfermedad que no es atendida por las autoridades o por los cuerpos encargados, quienes serán o cómo se llamarán, de pues extender la vida de los árboles en una ciudad. Pero pues efectivamente que muera un árbol en una ciudad tan contaminada como Bogotá, pues efectivamente es un drama, o sea, es una ausencia importante. Y ese árbol está ahí desolado, está solo, aislado y muriendo lentamente ante los ojos de todas las personas que transitamos por ese lugar. Esa pregunta respecto de la desolación podría ser como, ¿qué estamos haciendo? La del Galibo tiene que ver con, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y nuestras posibilidades, por ejemplo, regulatorias, y sin embargo, esto pasa. Sin embargo, se atascan los camiones, porque esa es una realidad política. Y en el caso del árbol es, pues, tenemos también una serie de medidas y de políticas para que los árboles nos acompañen en nuestro pasar de las ciudades, y sin embargo, se mueren. Y la desolación de un cuerpo académico en una universidad en específico, en donde parece que hay desde esa fotografía, desde ese aviso, una disputa sobre un poco quién tiene la razón sobre cómo administrar una institución educativa. Es decir, hay un cuerpo administrativo y pues no se entiende bien si ese cuerpo administrativo será como de las y los grandes decisores, un rector, un vicerrector o vicerrectora, la secretaría académica, en fin, o si es el cuerpo administrativo de las personas que están a cargo de inscribir materias o de las plataformas con las que se inscriben las materias. Y la desolación de que la gente conduzca por donde transita, que es la última fotografía, y que sepamos entonces cómo conduce, o que nos hagamos la pregunta reflexiva de cómo conduce, a qué velocidad está permitido conducir en su ciudad. Y si usted ve frecuentemente que haya personas que superan los límites de velocidad, y si eso necesariamente implica que esas personas que conducen más allá del límite de la velocidad están conduciendo mal. Porque esa es una pregunta colectiva, es una pregunta efectivamente política. ¿Qué es lo que estamos privilegiando en el caso de la movilidad para definir unos límites de velocidad o no? Pero también si nos hacemos otras preguntas sobre el diseño de las vías y sobre qué privilegiamos en ese diseño de las vías. Por ejemplo, el tránsito peatonal o el tránsito de vehículos movidos a motor. Todas esas preguntas políticas que pueden llevar a la desolación. Ahora, preparando este video, me di cuenta entonces cómo no existe, digamos, el concepto definido como desolación política, pero sí que hay una literatura, digamos, relacionada, que la voy a dejar en la descripción, que habla sobre algunos elementos, algunos fenómenos asociados a la desolación política y que me parecen importantes para continuar en la labor de educación política, este tipo de educación popular, recogiendo los saberes que tenemos compartidos sobre esa educación política.
Lo primero sería como esa experiencia de desolación cotidiana que está relacionada con lo micropolítico. Es decir, esa sensación de impotencia, esa sensación de que nada cambia, pero sobre todo esa sensación de alejamiento de las instituciones que asociamos con lo político, es decir, de la administración pública respecto de la ciudadanía. O por ejemplo, esos vínculos históricos de largas trayectorias sobre la inequidad política y entonces, digamos, la distribución del gran poder político y qué podemos hacer las y los ciudadanos frente a la manera como se estructura ese gran poder político. Y esta, digamos, la parte histórica es difícil porque pues no podemos hacer nada por cambiar lo que ya fue, pero sí podemos cambiar el futuro. Sin embargo, si estamos a merced de la desolación, de la angustia y de la tristeza sobre lo político, pues vamos a entrar como en una espiral de desencanto. Esa espiral de desencanto es bien frecuente cuando se analizan los fenómenos de la corrupción. La gente está muy cansada de la corrupción. Entonces, como nos cansamos tanto de la corrupción, decimos, ¿para qué hacer nada? Al fin y al cabo, eso se lo van a robar. Entonces, podemos, por ejemplo, pagar nuestros impuestos, pero no hacemos ninguna acción de veeduría sobre cómo se ejecutan efectivamente los presupuestos públicos, porque los pagamos como una acción para evitar una sanción, pero no tanto pensando en que con ese dinero se puede construir colectivamente, que se supone es el principio de la tributación, porque esa espiral entonces de desolación y de desencanto frente a lo político nos lleva a pensar efectivamente esa plata la robaron. Y claro, además como están diversas evidencias, diversos contrastes entre lo que se nos promete democráticamente, pero las realidades que vamos evidenciando cotidianamente, pues ese desencanto se aumenta. Es la corrupción, pero también es la brecha de la resolución de lo que consideramos son los problemas públicos, que como no se alcanza, entonces reafirman el hecho de que estamos desencantados de lo que está pasando en términos políticos. Es probable que a partir de ese desencanto sobre lo que pasa en lo político, la corrupción y, digamos, esas brechas entre las promesas de la democracia y lo que sucede en la realidad, pues nos lleve a un desencanto generalizado sobre las instituciones políticas. Por ejemplo, la participación electoral, o sea, la participación en los momentos de elecciones, o la instrumentalización del voto. Si no confiamos en esa democracia electoral, si creemos que todo se lo va a robar, pues muy fácilmente podemos llegar a vender nuestro voto porque al fin y al cabo nada va a cambiar. Y reafirmamos ese círculo vicioso en el que nada cambia porque no se hace nada, porque no confiamos en las instituciones, porque todo sigue igual. Y sí, hay razones profundas y poderosas por las que eso nos pasa como seres humanos. Y claramente pues tenemos la historia en nuestra contra, esa historia de inequidad política y efectivamente de corrupción generalizada, no solamente en América Latina, en el mundo entero. Pero esa historia tiene más que ver con los intereses políticos que en realidad como con la imposibilidad de transformar lo que puede pasar a futuro sobre esa conciencia política o sobre lo que podemos decidir colectivamente, aunque no es fácil. O sea, acá yo no estoy prometiendo de la noche a la mañana. Lo cierto es que prefiero quedarme en la orilla en la que hago algo frente a ese desencanto y esa desolación a quedarme solamente con la desolación y decir, bueno, acá esto está mal y simplemente se quedó así. Porque me parece que eso es profundamente injusto, especialmente con las generaciones futuras. Les estamos transfiriendo una serie de responsabilidades políticas a diestra y siniestra porque no somos capaces de asumir nuestra propia responsabilidad en el presente, en este momento, tiempo, espacio que ocurre y donde podemos incidir. Ahora, también lo que sucede con esa falta de confianza en las instituciones políticas, como digamos las grandes, pero también en lo que pasa en nuestra cotidianidad, es como la apertura de la puerta
hacia el populismo político. Y vamos a entender que el populismo político incluye tanto a la izquierda como a la derecha. Esto es como la izquierda, ultra izquierda y radical, y la derecha, ultraderecha y radical. Y yo ya les había dicho en un video que esto no quiere decir que la respuesta sea el centro, porque no creo en el centro tampoco. Lo que quiere decir es que el populismo, a partir de unas ideas también muy severas, por decirlo de algún modo, incide en nuestras decisiones electorales. Y esas decisiones electorales, digamos, mediadas solamente por el discurso populista, pues nos lleva a una radicalización extrema. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el caso de los Estados Unidos y Trump, o Argentina de Milei, o Alemania, Francia y pues qué sé yo, Ecuador, bueno, en fin, y a donde podría ser que también nos vayamos en Colombia. Hay gente que también señala que ya estamos en un populismo de izquierda, y a partir de esa desconfianza en las instituciones, el afianzamiento de estas ideas populistas, pues se fractura y se fragmenta el tejido social. Es por eso por lo que probablemente ya también somos cada vez menos capaces de dialogar con personas que están en otra orilla política. Y no para convencernos unos a otros y otras a otras sobre quién tiene la razón, sino porque el consenso político es, digamos, el lugar donde se construye futuro. Es imposible que impongamos las ideas de unas personas frente a otras sin pensar que estamos cayendo en un totalitarismo. Es decir, eso va en contra de la democracia. Sea cual sea el horizonte de democracia del que estemos hablando. Yo no estoy hablando de la democracia liberal como tal, sino de una democracia real, por ejemplo. Aunque no esté de acuerdo con las personas de una orilla política, una ideología política, yo me declaro de izquierda, entonces si no estoy de acuerdo con la derecha, yo no quiero que desaparezcan las personas de la derecha. Un amigo alguna vez me dijo, lo que deberíamos hacer es lanzar una bomba H en un lugar donde recojamos a toda la gente que piensa diferente, y salió. Por supuesto, nada que ver, esa no es la solución. Pero a veces desde el discurso político pareciera que eso es lo que se nos vende. ¿Por qué? Porque a la luz de la desolación política, de la falta de confianza en las instituciones y de cómo se ha fragmentado el tejido social, hemos perdido la capacidad de comprender los argumentos de manera dialógica y las informaciones también de manera argumentativa. Se nos ha entorpecido la comunicación, y al entorpecer la comunicación, las decisiones colectivas también se entorpecen. Yo creo que todo eso hace parte del horizonte de la desolación política. Y por supuesto, eso tiene una incidencia psicológica muy personal. Entonces, una gran cantidad de personas y nuevas generaciones que simplemente no creen para nada en la solución política y consensuada de la vida social y se desentienden por completo de lo que pasa en la vida política, llegan a decir que son apolíticas o apolíticos, o que como no les interesa no participan de esos escenarios de decisión colectiva y quedan a merced de quienes sí lo hacen, y además con sus intereses no declarados pues modifican las decisiones a su favor. O vamos normalizando la desesperanza como única frontera de discusión política, y donde además disociamos las decisiones colectivas y lo que pasa en el escenario micropolítico del resto de los sectores o de los temas o de los fenómenos sociales que nos atañen, como si en realidad estuviera separado, cuando no es así. Es cierto, y estoy de acuerdo, que muchas veces ya podríamos decir como estamos mamados de lo que está pasando en la política. Esto me lleva a la desesperanza y a la desolación. Pero también es cierto, y yo creo particularmente, que tenemos que buscar nuevas fronteras, nuevos lugares, nuevos lenguajes, pero sobre todo nuevas prácticas sociales para construir las realidades desde las que aquellos elementos, aquellas cosas que nos importan y que pasan a nuestro alrededor o que dejan de pasar a nuestro alrededor realmente sucedan. Y eso no pasa por delegarle a cualquier persona en una
instancia de poder o de decisión, que sea ella, esa persona, la responsable de tomar todas las decisiones sociales. Eso pasa también porque tenemos que empezar a accionarnos como ciudadanía para incidir realmente y superar la desolación política. Ahora, es cierto que también en el escenario micropolítico se requieren como acciones muy concretas y muy particulares. Yo todavía no he llegado a desarrollar, digamos, esas propuestas concretas y particulares en los escenarios micropolíticos, porque todavía no me he ido a esos casos muy puntuales micropolíticos, pero que hay propuestas, las hay, que ya las ha venido construyendo tanto la academia como los gremios, como personas interesadas o ciudadanía desinteresada. O sea, se ha venido construyendo un acervo de saber. Lo que pasa es que nos ha faltado tejer la palabra. Y hay que tejer la palabra para cambiar y para transformar. Y ya llegaremos al momento en donde les comparta mis perspectivas particulares de prácticas para reconstrucción de confianza en escenarios micropolíticos, porque sí las hay. Pero también, y es por donde estoy comenzando, es el valor de la educación política como una herramienta de empoderamiento desde la que vamos a poder comprender ese horizonte de decisiones y de reflexiones que son necesarias que tomemos desde pues nuestra propia conciencia política para transformar el curso de nuestra historia, bueno, de nuestro futuro. Porque en serio es muy injusto dejarle a otras personas todas esas decisiones cuando, digamos, ya en mi generación y las anteriores nos cagamos el mundo. Y tenemos que volver tenemos que llegar nuevamente como a unos acuerdos fundamentales, que pueden pasar, sí, por transformar las estructuras sociales, políticas, económicas, incluso por cómo compartimos la información y las redes sociales, o cómo estamos usando la inteligencia artificial. Pero es necesario que nos autoconvoquemos para discutirlo de alguna manera colectiva. Y si no es colectiva grande, la gran cantidad de población, por lo menos en nuestros núcleos, en nuestros escenarios cotidianos. Salvar un árbol, repensar la altura de los puentes, unir a un estamento académico en una universidad, preguntarse cómo me conduzco y, por supuesto, al tejer la palabra, compartir nuestras experiencias. A mí me gustaría escuchar sus experiencias, sus inquietudes, sus escenarios más difíciles de construcción de lo político. Agradezco muchísimo a María por ponerme a pensar sobre la desolación política. Y no es que quiera vender una falsa esperanza sobre lo político, pero sí creo que tenemos que ponernos la camiseta, en este caso política, para poder transformar, para seguir hacia un lugar distinto del que hemos venido construyendo a partir de los sesgos, a partir de la polarización, a partir de un pensamiento binario. Y yo quiero aclarar, aquí binario no me estoy refiriendo a el tema de género y de lo que ahora llaman como ideologías de género, en fin. Binario pueden preguntarle a las y los programadores, es la escogencia entre un 1 y un 0, pero es que entre el 1 y el 0 hay muchísimos matices de grises que atraviesan las decisiones políticas. Poder ir más allá de lo que ha sido la tendencia y que al final nos está dejando a merced de toda esa radicalización, polarización y populismos que están agarrando el poder en distintos lugares del mundo y que al final solamente están defendiendo unos pocos intereses y nos van dejando a merced de ese círculo de desolación, de desencanto, de desconfianza, donde un poco también lo que vamos haciendo es decir, ya eso ni siquiera me importa. Recuerde que me llamo Ivonne Borges, estoy hablando sin miedo a lo político. En Colombia se le dice culillo al miedo y por eso estoy hablando sin culillo a lo político de estos temas que son bien difíciles. Agradezco su tiempo y agradezco sus comentarios. María, muchísimas gracias, me pusiste a pensar un montón y nos vemos toda la audiencia en otra, sin culillo a lo político.
Bueno, y pues como no soy la única que se ha preguntado por estos temas, de pronto entre desolación política y lo que podemos hacer, una de las referencias que recuperé para poder realizar este video es el prólogo del editor y del director de la revista de la Universidad Bolivariana, su primer volumen, su número 2, en 2001. Y dice lo siguiente, que me va a permitir citar solamente en este pequeño fragmento. La inquietud a la cual se ha buscado respuesta en este número de la revista es sobre la existencia todavía de posibilidades para la autonomía o el despliegue de proyectos autónomos, en un momento histórico en el cual la imposición de un pensamiento único y la homogenización inmisericordia a través del consumo es realizada mediante la globalización de los mercados y la unificación del espacio mundial. ¿Existe un espacio para que la subjetividad de las personas y el deseo no sean subordinados por las formas de consumo impulsadas desde la publicidad y el marketing? ¿Ha logrado el capitalismo conquistar el deseo? ¿Subsisten aún espacios de la vida no colonizados por la economía mercantil? ¿Son posibles otras formas de globalización no destructivas e insolidarias como la que actualmente experimentamos? Han sido preguntas como estas las que inspiraron la realización de este segundo número de Polis, la revista de Dama Polis. Si bien creemos que este es un debate que recién se inicia, tenemos la convicción de haber logrado reunir un conjunto de aportes intelectuales que pueden abrir paso a una tarea propia de la universidad y a la vez necesaria e intransferible, criticar a partir de un debate democrático, mediante el diálogo y la confrontación de ideas, una forma de vida profundamente excluyente para muchos seres humanos, insustentable económica y ambientalmente en el mediano y largo plazo, crecientemente antidemocrática en su gestión y destructora de identidades, de lenguas y de relaciones de convivialidad. Esto es como la parte más bonita, la que más me gusta de esta cita. Siguiendo los consejos de Estanislao Zuleta, hemos tratado de no ser dogmáticos, haciendo el esfuerzo por demostrar, comillas. La demostración es una gran experiencia de la democracia porque implica la igualdad. Se le demuestra a un igual, a un inferior se le intimida, se le ordena, se le impone. A un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La demostración es una lección práctica de tratar a los hombres, bueno, y Estanislao no estaba hablando de hombres y mujeres y etcétera, pero vamos a decir, voy a cambiarlo, de tratar a la humanidad, ¿sí? A las personas como iguales desde la infancia. Eso quiere decir precisamente que necesitamos entrar en ese diálogo y discusión de ideas, de la demostración de nuestros argumentos, más allá del marketing, más allá de las imágenes que pueden adornar, en este caso, un video, y empezar a sensatamente comunicarnos con nuestras personas pares o incluso con seres pares, ¿cierto? Que inevitablemente tendrán otra concepción del mundo, pero por tener otra concepción del mundo no quiere decir que sean superiores o inferiores a cada una y cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que seguir en esta acción de educación política sin miedo, sin culillo a lo político. Muchas gracias por ver, aprecio su tiempo y nos vemos en otra.